a todas y ahora que ya conocieron a nuestras invitadas, damos inicio a nuestra ronda de preguntas. Les invito a dejar también sus consultas en el chat e iremos respondiendo junto a nuestros panelistas. La primera pregunta que tenemos para Adriana. Adriana, ¿por qué es importante que la estrategia de innovación esté alineada a la estrategia de la compañía? ¿Cuál es tu opinión respecto a este punto? Yo creo que muchos profesionales que trabajamos con la innovación caemos bastante a menudo en el error de considerar que la innovación de la empresa es un fin en sí mismo, cuando en realidad la innovación es un medio de transporte, ¿cierto?, para conseguir las ventajas competitivas y así garantizar que nuestra compañía lo siga haciendo. Y de ahí ese es un tema de madurez también. Yo creo que como hablaba Lilian por la academia, la innovación no es positiva por sí sola. Por lo que yo estoy segura que para que la innovación sea un éxito, sí o sí debe estar alineada con la estrategia de la empresa. Revisando, por ejemplo, cuáles son los modelos de negocio de la organización. A ver, si tuviera que inventar un ejemplo práctico, sería, por ejemplo, si la estrategia de la empresa minera X busca ser más productivo, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos enfocamos en buscar innovaciones que permitan que los procesos sean más productivos. Entonces sabemos que dentro de la minería uno de los procesos claves en las operaciones son los chancadores. Entonces, por ejemplo, ya, ahí vamos a alinearnos y vamos a enfocar nuestra estrategia de innovación y vamos a pensar, entonces, los chancadores tienen pérdidas millonarias, por ejemplo, por estas paradas inesperadas. ¿Y qué los causan? Los causan de repente los materiales inchancables. Ya, entonces vamos a tener que hacer, ocupar un poco de innovación para poder resolver ese tipo de problemas. Entonces ya tenemos un entorno, tenemos una estrategia de innovación, pero tiene siempre que ir apalancada por la estrategia de la empresa y así vamos a ser más productivos. Yo conozco un caso de Codelco que utilizó la innovación abierta donde participaron gente de varios países y lo que hicieron para solucionar un problema como este fue crear unos pernos geométricos a través de la innovación abierta en un tiempo récord, y lo lograron. Entonces, digamos usted, ¿es importante alinear la estrategia de la innovación a la estrategia de la empresa? Obvio que sí. La innovación, como les decía, por sí solita no agrega valor. Tenemos que apalancarla por una estrategia de la empresa, y cada empresa o cada compañía debe ser capaz de entender su propia naturaleza y así evaluar qué tipo de innovación podemos introducir o no a los procesos. Yo creo que justo como decía Joana también en estos entornos, ciertos buca en los que estamos, que de volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, complejidad, están obligando a muchas industrias, no solamente las mineras, a reflexionar sobre el lugar que queremos ocupar en este contexto donde tenemos tanta demanda y tenemos que hacer los cambios tan rápidos y adaptarnos tan rápido. Muchas gracias, Adriana. Ya, tenemos una segunda consulta para Lilian. ¿Por qué y para qué innovar si lo que hago actualmente me reporta beneficios? Bueno, yo voy a hablar desde mi punto de vista, ¿cierto?, de la academia. La verdad es que uno busca innovar en la academia porque nosotros queremos que nuestros estudiantes sean competentes, ¿ya? O sea, eso también es algo que se quiere cumplir cuando uno quiere innovar. Quiere ser competente y por tanto queremos que nuestros estudiantes sean competentes, pero además queremos que sean responsables con su entorno, ¿ya? Y para eso que hagan innovación, ¿ya? Por ejemplo, para lograr realizar una minería sustentable, ¿cierto? De lo que mucho está de moda, ¿cierto? Una minería sustentable, pero realmente sustentable. Y sostenible, que son las palabras, ¿cierto?, que más se utilizan, pero que de verdad entiendan lo que es eso,
¿ya? Y que eso lo logren con innovación. Y, ¿por qué no decirlo? Que puedan reparar lo que nosotros hemos dañado o lo que nosotros hemos hecho mal, ¿ya? Y que sean conscientes que nuestros recursos naturales no son infinitos, ¿ya? Que lo debemos cuidar, que seamos conscientes de que tomemos solo lo que necesitamos y que tratemos de devolver, ¿cierto? De alguna forma lo que hemos tomado de la mejor forma posible, ¿ya? Y que también que con la innovación, que entiendan, ¿cierto? Realmente lo que es innovación, ¿ya? Porque yo creo que es la clave para solucionar los problemas que nosotros tenemos a nivel mundial, como por ejemplo el cambio climático, ¿ya? Y sin duda, esa innovación, la verdad es que no se puede lograr si no se realiza de forma colaborativa, ¿ya? Y con el ejemplo, ¿cierto?, que acaba de dar mi compañera, ¿cierto?, lo describe claramente. O sea, debemos realizar una innovación colaborativa, o sea, que nuestros estudiantes se den cuenta de eso. Yo creo que eso obviamente nos traerá beneficios hoy y también para el futuro, ¿ya? Poder predicar, ¿cierto?, con la práctica de lo que se está haciendo. Muchas gracias, Lilia. Ya, tenemos una consulta ahora para Joana. Dice acá, ¿cuáles son las barreras de entrada a tecnologías innovadoras a la industria minera y cómo crees que se superan? Bueno, si bien es cierto, se han identificado varias brechas, no solamente en el sector minero, yo ampliaría también a lo que es recursos naturales en general, que se han acrecentado en la cuarta revolución industrial y que también tienen que ver con toda la cadena de valor que está dentro del negocio en particular, en este caso de minería, o puede ser otra empresa de recursos naturales, que tiene una cadena de valor que es bastante grande, que tiene que de alguna forma estar sincronizada haciendo innovación. Las tres primeras revoluciones industriales, es cierto, llegaron más rezagadas a los sectores de recursos naturales, en particular el minero. Hoy día, sin embargo, estamos enfrentando una situación que es más acelerada, es más vertiginosa, donde todos los días hay desarrollo de nuevas soluciones, no solamente de empresas proveedores grandes, sino que también de pequeños y, por qué no, de la academia también, donde también se puede aplicar. Entonces, se vislumbra un panorama en el cual, y aquí voy a tomar también las palabras de Adriana, la empresa tiene que reconocerse hacia adentro en los estados de madurez en que está. Identificar aquellas fases de madurez en los distintos ámbitos sobre los cuales tiene que trabajar para estar en una posición donde le permita innovar. Porque si no tiene lo mínimo, lo higiénico que decimos nosotros, lo más tecnológico, difícilmente va a tener todas las herramientas para innovar. Pero dentro de las brechas que uno logra identificar en general en este sector, hay varias, unas más que otras. Están, por ejemplo, aspectos de cultura organizacional, que tiene que ver también con el tema de gobernanza corporativa, donde la cultura organizacional tiene que dar el ejemplo o tiene que dar básicamente las facilidades para que las personas se sientan aptas para generar ideas, sin necesariamente desarrollarlas, sino que la cultura organizacional debe estar abierta a aquellos cambios. Lo otro es el conocimiento. Las empresas también, de alguna forma, ya se están haciendo cargo, muchas de ellas, de los conocimientos heterogéneos que hay, pero también de los upskilling o reskilling que también necesita mucha gente para poder apoyar estos procesos de innovación. CAPEX, básicamente todas las empresas ven tecnología como la pregunta que acaban de hacer, ver tecnología o en general para hacer cualquier proceso de innovación como un gasto y no básicamente como una retribución. Y ahí es donde es súper importante entender que lo que hace la tecnología y todos los que estamos en el mundo de innovación es acelerar el camino para ser más competitivos versus nuestras propias competencias o versus nosotros mismos. De repente nosotros tenemos que ser dentro de la industria, aunque seamos quizás pocos en el sector, tenemos que ser súper competitivos, porque tenemos que acelerar una producción que básicamente nutre al mundo, no es solamente a Chile, nutre al mundo. Y por otro lado, hay otros metales que también en algún momento también pueden ser considerados, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es acelerar y ayudar al negocio
Ese es un factor súper importante. Lo otro generalmente dentro de las brechas es que no se considera como core del negocio porque no se le ve la utilidad. Y ahí es donde los trabajos multidisciplinarios, diría yo, son súper importantes para impregnar a la empresa. El OPEX, después para mantener las inversiones que nosotros tengamos, la masificación de la tecnología y por último, algo que viven todas las empresas también que están en recursos naturales, que no están en Santiago, no tienen las condiciones ideales para generar innovación, porque de partida hasta la conectividad es insuficiente. Y todos sabemos que si no tenemos conectividad no podríamos incluso estar en esta conferencia. Entonces es súper importante que las conectividades dentro de los ambientes de recursos naturales sean aptas para propiciar los cambios. Entonces yo te diría, resumiendo, que básicamente los modelos o las gaps que uno ve son básicamente cultura organizacional, de CAPEX, de conectividad y de conocimiento en las diferentes empresas de recursos naturales. Muchas gracias, Joan. Mira, ahora tenemos una consulta o una pregunta ahí para Adriana y Lilian. Ahí ustedes ven quién quiere contestarla primero, pero desde una industria minera innovadora, ¿cómo debería sustentarse la innovación tecnológica en la Política Nacional Minera 2050? Yo creo que tenemos dos tipos de respuestas, desde la academia y desde la empresa. Claro, complementarias de todas maneras. Complementarlo. Así es. Dale nomás, Lilian. Mira, bueno, voy a partir acá porque como activista social es un tema que a mí me apasiona mucho y yo no tengo duda de que deben estar basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, apuntando siempre al ODS 7, que es Desarrollo Sostenible. Creo que tiene que estar enfocado en los ejes del medio ambiente, en las comunidades y en la economía. Yo creo que esos son los pilares para estar ahí alineados a la política nacional minera. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, estamos comprometidos a lograr emisiones operativas cero para el 2050. Y para ello estamos realizando diferentes estrategias, las cuales son súper específicas. A ver, tenemos que reducir las emisiones de alcance 1, 2 y 3. ¿Cuáles son las emisiones de alcance, por ejemplo, las 3? Las emisiones de alcance 3 son todas las que no son realizadas o no son hechas por la empresa minera en sí, sino que son externos. Ahí nosotros igual tratamos de innovar para trabajar con estas empresas externas y que puedan reducir estos alcances. Sin embargo, para las emisiones 1 y 2, que son las que nosotros producimos directamente, ahí tenemos muchas oportunidades y yo creo que este plan de política nacional al 2050 tiene que estar enfocado en los ODS. O sea, basados en esto, porque los ODS duran hasta el 2030, se supone, para lograr este cambio. Tienen que estar basados en eso para poder lograr un mayor avance desde la innovación tecnológica donde los podemos apoyar. La verdad es que yo estoy muy de acuerdo y también por lo último que yo había comentado, ¿cierto? Que era en relación a que nuestros estudiantes se dieran cuenta de su entorno, ¿ya? Y de nuevo, ¿cierto? Con los problemas ambientales, ¿cierto? La contaminación ambiental, con el cambio climático, si lo queremos ver de esa forma. Entonces yo creo que todo esto en la política nacional minera, esta debe facilitar la colaboración entre los sectores, ¿cierto? Como bien dijo Joan, de los sectores que componen la cadena de valor de la minería. Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, de que la mayor preocupación que tiene la minería es el riesgo, es el riesgo a que salga mal, porque eso implica, ¿cierto?, millones y millones de dólares si nos equivocamos. Entonces hay un riesgo en innovar. Y qué mejor que hacerlo en colaboración, ya con todos los sectores que pueden haber, no sé, proveedores, trabajadores, las compañías mineras, el Estado y, en mi caso, ¿cierto?, la academia, ¿ya? Y yo creo que desde ese punto de vista debería ir, ¿cierto?, nuestra exigencia, ¿cierto?, a esta política nacional minera, que se dé la importancia a cada uno de estos sectores, ya para
siempre enfocado, ¿cierto?, a los problemas ambientales, al entorno, ¿ya? A las comunidades. Cómo hacemos participar, ¿cierto?, a las comunidades en los proyectos mineros para educarlos, ¿cierto?, o para que entiendan lo que se quiere hacer, cómo los involucramos a todos esos sectores. Y cómo involucramos a nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes en el aula, siempre digo yo, tienen derecho a equivocarse, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos partícipe de las innovaciones que estamos haciendo y permitirles a ellos que presenten sus ideas, ¿cierto? Hagan innovación con esto de que puedan resultar cosas fabulosas, ¿cierto? Pero también que quizás no resulten. Y que eso sea experiencia para que después ellos lo puedan lograr en su ámbito profesional. Muchas gracias, Adriana, Lilia. Ahora tenemos otra consulta y esa se la vamos a hacer a Joana. ¿Cómo piensas tú, Joana, que ha evolucionado la participación femenina en las áreas de innovación en la industria minera? Y también, ojo, que para la que quiera también comentar algo ahí, bienvenido. Bueno, esta pregunta es bien difícil, ¿no? Porque en general la participación minera, no solamente en industria minera, donde había más presencia masculina en general, ha sido lenta, pero segura, diría yo, dando pasos seguros. Cuando uno empieza a mirar las empresas desde arriba hacia abajo, desde los directorios hacia abajo y después los sectores, ha ido evolucionando, sin duda. Si uno saca el directorio, empresas públicas y privadas, la empresa pública hace rato que logró la paridad, la empresa privada todavía le falta, está alrededor del 40%, la empresa pública ya bordea los 50%. Pero esta pregunta es súper interesante en minería, porque es uno de los sectores que tradicionalmente la presencia femenina es más baja. Y aquí yo voy a tomar algunas cifras del mismo Consejo Minero y el EVA, donde divide básicamente por estamento en la cadena de valor principal la presencia femenina. Entonces, tiene básicamente lo que son profesionales, mantenedoras, operadoras, supervisoras, y ha ido creciendo. La estadística del año pasado es que versus 2021, versus 2019, por ejemplo, supervisoras crecen de 4.5 a 6.2, operadoras crecen de 6 a 7.9, mantenedoras de 1.4 a 3 y por último profesionales de 11 a 13.7. Y aquí uno también tiene que separar empresas proveedoras de empresas de minería, donde empresas proveedoras son 10.2 y la empresa de minería son 12 algo, y llegando en su completitud y un promedio general alrededor del 12%. Es bajo comparado con otros sectores, otras industrias de negocio, pero también hay que entender que es un sector que está alejado, por lo tanto, de los rubros principales donde normalmente las mujeres desarrollan su actividad. Por lo tanto, es mucho más bajo que el resto de los segmentos de negocio, pero va creciendo rápidamente, y lo principal, que yo creo que hay conciencia también de las empresas en general de recursos naturales, de ir dándole todas las facilidades para que, por ejemplo, dueñas de casa puedan desarrollar su trabajo, ya sea en oficinas de Santiago, pero también en las regiones donde están asentadas, facilitando también que la familia no quede excluida o que no quede lejana de la presencia femenina. Entonces, crece lento, seguro, y yo creo que hay mucho más conciencia que al menos hace 4 años atrás. Muchas gracias, Joana. Mira, esta consulta que también se ha hecho es para todas las panelistas, ¿ya? ¿Y qué dice? Dice, ¿cómo piensan ustedes que debe seguir potenciando el ecosistema de innovación en sus empresas? Aquí hay empresa o academia también muy diversa, entonces súper interesante su apreciación y su respuesta acá. Así que bienvenida, la que quiera, empieza. Para seguir como el hilo del orden, ¿no? Mucho mejor Adriana primero. Sí. Yo creo que para mí uno de los roles más importantes, porque pueden haber varios, pero dentro de los más importantes que considero yo es el rol que juega el líder en la innovación. Y ojo que cualquiera de nosotros podemos tomar ese rol, podemos ser líderes. No es un cargo jerárquico, todos podemos ser líderes, pero tenemos que tomar ese rol. Y estamos frente
a este cambio de paradigma también, donde estamos justo en el medio, donde ya no estamos percibiendo a ese líder como la persona que tiene destrezas excepcionales, sino que ahora los líderes nos estamos poniendo al servicio de nuestros equipos. Por lo tanto, ahí tenemos que ser capaces de satisfacer las necesidades de los equipos y debemos fomentar procesos creativos, buscar estos espacios para no terminar siendo nosotros unos robots y buscar cómo crear. Yo hablo con mis equipos, por ejemplo, y les digo cómo podemos crear, y ese es un proceso que hay gente que nace con esa capacidad de crear, y los otros que no somos tan creativos, nos cuesta un poquito más, tenemos que practicar. Entonces, generando lluvia de ideas, trabajando con post-it, haciendo papelitos, como decía Lilian, colaborando entre todos. Entonces, pero así creamos, pero tenemos que crear con un propósito. Nosotros los líderes tenemos que ser facilitadores y debemos creer en la filosofía que tiene la empresa para poder incentivar el trabajo creativo de los equipos. Yo creo que ese es el modo de que vamos a avanzar todos juntos hacia la innovación. Muchas gracias, Verena. Buenísimo tus comentarios. Lilian, ahora, Sí, por favor. sí, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con Adriana, pero hay algo más que se me ocurre y que es desde el punto de vista de la academia, es cómo nosotros podemos incentivar y motivar a nuestros estudiantes cuando realizan trabajos, ¿ya? Y de repente uno les pide algún tipo de trabajo y nosotros nos sorprendemos de los resultados que ellos muestran, pero queda allí, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos buscar, ¿cierto? Colaboración y apoyo y poder llevar esos trabajos, ¿cierto? Fuera de la universidad, ¿ya? Y mostrarlo a la comunidad. Se me ocurre a mí, por ejemplo, a través de apoyo de proyectos, ¿cierto? A los estudiantes que realizan estos proyectos dentro de los cursos de la academia, y cómo estos estudiantes muestran su creación, ¿cierto? A la comunidad, y de esa forma se incentivan a los más pequeños, ya, digámoslo así, de los liceos, de los colegios, ¿cierto? Básicas, de cómo ellos puedan ver, ¿cierto? Un líder a seguir, para usar esa palabra, ¿cierto? O un modelo a seguir, ¿ya? O cómo él puede lograr eso y cómo yo también lo voy a lograr, ¿ya? Y darle la importancia de lo que de lo que hacen los estudiantes, ¿ya? Porque muchas veces como que, ya, sí, te sacaste un 7, ya, súper, ¿ya? Pero en realidad es como llevarlo más allá, cómo acompañarlo en un proceso, por ejemplo, a un concurso internacional, ¿ya? Yo creo que nos encontraríamos con muchas sorpresas, ¿ya? Yo creo que nosotros nos menospreciamos, ¿ya? Como Chile nos menospreciamos y de repente vemos cosas fantásticas, ¿ya? Pero yo creo que eso lo podríamos multiplicar por 100, por 1000, si nosotros pudiéramos, ¿cierto?, acompañar en el proceso a estos jóvenes, ¿ya? Yo creo que por ahí, yo creo que sería algo estupendo. Muchas gracias, Lilian. Adelante, Joan. Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que plantearse desde la empresa donde esté trabajando para propiciar la innovación es crear un ambiente propicio. Es decir, en la innovación uno puede hacer 10 intentos y a lo mejor uno resulta, o quizás más. Pero hay que crear el ambiente propicio, es preciso para que la gente tenga el derecho también a equivocarse dentro de algún laboratorio de contenido o dentro de un ambiente de contenido. Y hay que, en el fondo, propiciar el pensar fuera de la caja. El pensar fuera de la caja, el tener ambientes o talleres o darnos el tiempo de repente para detenernos, reflexionar y pensar fuera de la caja. A ver, venimos haciendo las cosas así. ¿Qué pasa si lo hacemos de otra forma? Creo que todos los líderes están llamados a hacer esa reflexión y toda la gente hacia abajo o hacia los lados también, ¿por qué no los pares, que son distintas especialidades, pero
la innovación parte cuando uno tiene ideas diversas y cuando es capaz de conversar sobre una idea con diferentes posiciones. Entonces, atreverse a desafiar positivamente el reconocimiento de la idea, sin ser, como dice Adriana, sin ser a lo mejor de uno la idea, pero sí positivamente también desafiarla. Crear ecosistemas, yo creo que es súper importante en los ecosistemas alrededor de la empresa, es decir, los stakeholders, los proveedores, ¿por qué no la academia también que esté colaborando con semilleros? El tema con los mismos proveedores que nosotros tenemos hoy día en el mercado, y internamente dándole la herramienta a la gente para que si no sabe tecnología no importa, no es un obstáculo, lo que necesita saber es básicamente es cómo la tecnología los puede ayudar a materializar ideas que no están hechas o a cambiar quizás un concepto de algo que ya está hecho pero que quiere optimizarse. Por ahí dando básicamente herramientas para que la gente desarrolle ideas. Hay ejemplos que son emblemáticos de desarrollo de ideas que se han hecho con la gente que ha estado años trabajando en la empresa, solo por mencionar uno, que ahí es donde se plasma un poco esta concepción de generar los espacios propicios. Hace unos años atrás me tocó en otra empresa que básicamente que maneja mucha maquinaria, y ellos tenían un semillero dentro de colaboradores, y lo que hicieron fue, bueno, tomar ideas, solamente ideas. Entonces una persona tenía el siguiente problema, tenía que hacer una máquina muy cara y tenía que hacer ciertas mantenciones cada cierto tiempo, pero el problema es que cuando tenía que hacer la mantención tenía que esperar que la máquina fallara porque no hay forma de corregirlo. Entonces lo que él empezó a notar es que la máquina poco tiempo antes de fallar emitía ciertos ruidos. Eso es parte de la experiencia de un operario, que es súper valuable. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer? Le pusieron un equipo tecnológico, básicamente un par de desarrolladores que manejaba también inteligencia artificial, y dijeron, mira, recoge la experiencia y colaboren juntos. ¿Qué salió producto de ese resultado? Finalmente hicieron una herramienta básicamente con inteligencia artificial donde reconocía los sonidos. Entonces finalmente liberaron un servicio muy chiquitito, muy concreto, pero que permitía avisar con mucha anticipación antes las mantenciones de esa máquina en particular que tenía un costo muy caro. Ahí es donde se plasma la innovación y la colaboración. El operario que conoce bien su negocio y que identifica cada parte de lo que está haciendo, junto con las personas que manejan la tecnología pero que trabajan conjuntamente y colaborativamente. Ese es el mejor ejemplo. Buenísimo ejemplo, Joan, muchas gracias. Mira, esta es la última de las preguntas que tenemos para el día de hoy y dice, ¿cuáles han sido los principales desafíos ocupando una posición de liderazgo en un área clave de la minería, como es la innovación? Empecemos por Adriana. A ver, yo creo que el enfrentar los desafíos son parte del trabajo de un líder. Por lo tanto, siempre los vamos a tener. Creo que no hay que asustarse con los desafíos, hay que tomarlos y dominarlos. Eso es como mi resumen, porque en el fondo es parte del entorno y los desafíos nos hacen ser creativos, ser más innovadores, buscar otras soluciones. Eso es lo que yo como resumen podría decir. Muchas gracias. Realmente concuerdo completamente con lo que indicas. Creo que es un tema de liderazgo. Uno finalmente va a ir hacia la innovación, que está en tu ADN finalmente. Lilia, ¿quieres comentar Sí, algo respecto a esto? yo creo que correr riesgos. Yo creo que ese es el gran desafío. ¿Ya? Yo creo que enfrentarse al riesgo. ¿Ya? Y por eso lo que dije anteriormente, el riesgo de innovar. ¿Ya? Y en todo ámbito, ¿ah? No solamente en el caso de la minería, como preguntabas tú, sino que es correr riesgos. Yo creo que ese es el gran desafío de la innovación. Muchas gracias. Joan. Yo creo que hoy día el mayor desafío, dado lo que hemos experimentado hace años atrás, y que es un desafío, pero también una tarea muy bonita, es aprender a no solamente co-crear, sino que trabajar ya en ambientes muy volátiles y líquidos incluso,
donde puede estar cambiando todo de una forma muy rápida, minería un poquito más, quizás más lenta para transitar, pero sin duda que todo el entorno que se mueve alrededor de la minería son ambientes muy líquidos, hay muchos cambios. Entonces, la co-creación, la colaboración, el uso de upskilling o reskilling y el cambio de la forma de ver las cosas, co-creando en conjunto, creo que es un tremendo aliciente para desarrollar la innovación en la minería, especialmente en un país donde la minería genera un poquito más del 2% a la contribución del PIB. Entonces, para nosotros es un gran gatillante tratar de movilizar la innovación dentro de las empresas. Muchas gracias, Joan. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, en especial a nuestras panelistas Adriana, Lilian y Joana, por esta excelente conversación y a los asistentes por sus consultas. Qué gran oportunidad hoy día de haber tenido este honor de esta segunda conversación de Mujeres de Alta Ley con un panel, pero de mujeres muy, muy top. Les invito a seguir Women in Mining Chile en redes sociales, mantenerse informados de nuestras actividades y les dejo cordialmente invitados a una tercera sesión de Mujeres de Alta Ley a fines de junio. Muchas gracias a todos y todas, que estén muy bien y que tengan un excelente día. Chao, Gracias a muchas todos. gracias. Chao. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, chao. Chao, chao.